Hola, vamos a empezar un nuevo capítulo. Este capítulo es de desigualdades y distintos tipos de convergencia. En el medio tiene unos lemas importantes que se llaman lemas de Borel-Cantelli. Bueno, el capítulo arranca con 4 desigualdades importantes que en general relacionan probabilidad y esperanza. Entonces, la primera desigualdad es la desigualdad de Markov. Hay cierta arbitrariedad en lo que distintos autores llaman acá desigualdad. Nosotros vamos a llamar esta desigualdad de Markov. Y dice lo siguiente: si uno tiene una variable aleatoria con esperanza finita, una variable positiva con esperanza finita, y para todo lambda positivo uno puede acotar la probabilidad de que x sea mayor que lambda por la esperanza de x sobre lambda. Y acá está la demostración, que consiste en definir esta variable aleatoria y que vale lambda cuando x es más grande que lambda. Eso lo podemos escribir de dos maneras distintas. Esta de acá que dice lambda por la indicadora de que x esté en lambda más infinito. Cuando la vamos a evaluar en omega, hacemos esta x evaluada en omega, vemos si x es más grande que lambda, la y vale lambda, y si x es más chico que lambda, la y vale 0. Eso también se puede escribir lambda por la indicadora del conjunto donde x es mayor o igual que lambda. Bueno, como Y toma solo dos valores, que son 0 y lambda, resulta que y es discreta. Y además, y es menor o igual que x. Esto es fácil de ver porque y vale 0, cuando y vale 0, siempre es menor o igual que x porque x es positivo. Y cuando y vale lambda, es porque x es mayor o igual que lambda, así que esta desigualdad vale. Y lo que tenemos es, a partir de esta desigualdad, podemos usar la monotonía de la esperanza, o sea, tomamos esperanza, la esperanza de y va a ser menor o igual que la esperanza de x, pero y es una variable discreta que toma solo dos valores, lambda y 0. Entonces la esperanza la podemos calcular como 0 por la probabilidad de que y valga 0 más lambda por la probabilidad de que y valga lambda. Pero la probabilidad de que y valga lambda es justamente esta que está acá. Entonces obtenemos la desigualdad. Bueno, acá le falta un igual. Mayor o igual que lambda. Sí, perdón, copié mal. Ahí le falta un mayor o igual que lambda. Lo voy a poner bien en la versión final. Hay un corolario para esta desigualdad que es, acá está bien escrita, la probabilidad de que, bueno, que combina lo anterior con una función creciente. O sea, se afía una función que va de los reales en los positivos, que es creciente en el sentido amplio, quiere decir que o es creciente o es constante, y x es una variable aleatoria con esperanza de phi de x finita. Entonces, para todo lambda vale esto de acá, que si se fijan, y la primera estuviera bien con el mayor igual, x mayor igual, podría decir, uno podría pensar que el corolario engloba a la proposición anterior, al lema anterior, tomando phi igual a la identidad. Eso es la proposición, la próxima proposición. Entonces, alguna gente, en algunos contextos se llama desigualdad de Markov a esta, y hay otra gente que la llama desigualdad de Markov generalizada. Bueno, por eso decía que había cierta ambigüedad respecto de los nombres. Entonces, ¿cómo funciona este corolario? Por supuesto, tenemos que usar el anterior, y pasa así. El conjunto donde, o sea, bueno, quiero remarcarles un par de cosas. Cuando nosotros habitualmente decimos si x es mayor o igual que lambda, entonces phi de x es mayor o igual que lambda, lo que en el fondo estamos queriendo decir es que si tenemos una omeguita, tal que x en omega es mayor o igual que lambda, entonces phi de x de omega va a ser mayor o igual que phi de lambda. Esto simplemente por ser phi creciente. Ahora, esta implicación que uno hace en términos de cuándo vale una cosa, que si
esto es cierto, entonces esto es cierto, se puede escribir en términos de contenciones de conjuntos, que son las maneras de escribir las cosas como hacen proba. O sea, el conjunto de los omeguitas en omega, tales que x de omega es mayor o igual que lambda, está contenido en el conjunto de los omeguitas en omega hasta el que phi de x de omega es mayor o igual que phi de lambda. Y así escrito en términos de contención de conjuntos, por la monotonía ahora de la probabilidad, no de la esperanza, vemos que la probabilidad de este conjunto es menor o igual que la probabilidad de este conjunto. Y ahora a este conjunto le aplicamos la desigualdad de Markov, o sea, se le aplicamos a la variable phi de x. Y tomamos este como constante a la cual lo estamos comparando. Entonces nos va a dar que es menor o igual que la esperanza de phi de x sobre phi de lambda. Para usar Markov lo único que necesitábamos era que la esperanza fuera finita, cosa que estamos pidiendo acá, y que además la variable sea positiva, en este caso la phi de x, pero la phi de x va a ser positiva porque phi está definida positiva. Bueno, muy bien. Ahora viene, fase 2. La desigualdad de Chebyshev, que acá hay una ambigüedad respecto a cómo se escribe la palabra Chebyshev, porque es un apellido ruso con sus letras distintas y distintos autores la escriben de maneras diferentes. Algunos le ponen una T acá, algunos le ponen una F. Si buscan en otros lados van a ver distintas posibilidades para la escritura de este apellido. Esta es una desigualdad que permite sacar algunas conclusiones que me gustaría charlar, así que primero vamos a enunciarle probable y después las charlamos. Entonces, lo único que se requiere es una variable aleatoria con esperanza y varianza finitas. Vimos que si la variable está en L2, o sea, tiene la varianza finita, entonces la esperanza del módulo va a ser finita. Y por lo tanto la esperanza es finita, ¿no? Acá está enfatizada que estamos pidiendo las dos cosas. Y lo que dice Chebyshev es que para todo epsilon positivo, esta probabilidad es menor o igual que la varianza de x sobre epsilon al cuadrado. Y esta probabilidad es la probabilidad de que x, de que la distancia entre el valor que toma la x y el valor de la esperanza de x sea en módulo mayor a epsilon. O sea, la distancia de x a la esperanza de x sea mayor o igual que epsilon. Entonces la vamos a probar usando el corolario de Markov y después vemos un poco qué quiere decir. Entonces, para usar el corolario de Markov, lo que nosotros necesitábamos era necesitamos tener una variable, que acá va a ser x menos la esperanza de x, y necesitamos una función que sea creciente. Como nosotros lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado para que nos aparezca la varianza. Lo que hacemos es, la miramos, nos restringimos el cuadrado lo restringimos a los valores positivos. Y ahí, por supuesto, la función elevar al cuadrado es creciente, su imagen da el conjunto de los reales positivos, entonces podemos usar el corolario anterior. Entonces el corolario anterior lo que nos decía es, todavía no lo vamos a usar, primero vamos a ver qué es. Esto, lo que queremos acotar es la probabilidad de que x menos su esperanza sea en módulo mayor o igual que epsilon. Esto es por la definición de i que tenemos acá arriba, la probabilidad de que i sea mayor o igual que epsilon. Y ahora sí usamos el corolario anterior con epsilon igual a lambda y la función phi. Esto nos va a dar menor o igual que la esperanza de phi de i, que es i al cuadrado, y acá abajo phi de epsilon, que es epsilon cuadrado. Y ahora volvemos a reemplazar que i vale x menos la esperanza de x en módulo al cuadrado. Bueno, la i es en el cuadrado, pero al cuadrado. Que acá haya módulo, como tenemos un cuadrado no cambia nada, y esto que queda acá es directamente la varianza de x sobre epsilon al cuadrado. Y probamos el resultado. Como ven, son todos lemas muy sencillos, que se prueban fácilmente con toda la construcción que hicimos hasta ahora. Entonces, miremos
¿Qué quiere decir que la desigualdad de Chebyshev y cómo podemos sacar alguna conclusión a partir de ella? De alguna manera, lo que hace Chebyshev es que le da sustento a todas las afirmaciones que hicimos respecto de que el desvío estándar es una medida de dispersión de una variable aleatoria alrededor de su media. Y ese sustento lo podemos interpretar en el siguiente sentido. Para escribir menos, ponemos mu igual a, llamamos mu a la esperanza de x, llamamos sigma cuadrado a la varianza de x. Y la desigualdad de Chebyshev nos dice esto que está escrito acá en azul, ¿no? Entonces, podemos tomar complementos y escribir esta probabilidad en términos de los complementos. El complemento de este conjunto, o de esta probabilidad, digamos, es la probabilidad de ser menor que epsilon. Entonces, esta probabilidad es exactamente igual a 1 menos esta probabilidad. Y pasando el uno para el otro lado, vemos que la acotación equivalente a esta, la forma equivalente de escribir la desigualdad de Chebyshev, es esta que está acá. Ahora, mirada en este sentido, este es un intervalo, o sea, este conjunto es el conjunto de los omeguitas en omega, tales que x de omega, la distancia entre x de omega y mu, es más chica que epsilon. Entonces, si nosotros escribimos, digo, es lo mismo, pero lo que quiero hacer ahora es expresar a este epsilon en cantidades de desvíos estándares, o en múltiplos de desvío estándar. La varianza es sigma cuadrado, el desvío estándar es sigma. Entonces, si reemplazamos a epsilon por k por sigma cuadrado, esta expresión última que tenemos, acá en azul, se nos queda escrita así, ¿no? K por sigma acá, y la varianza de x, que es sigma cuadrado, y vamos a tener abajo epsilon cuadrado, que es k al cuadrado por sigma cuadrado. Entonces los sigma cuadrados se van a cancelar, y, y nos queda 1 sobre k al cuadrado. O abriendo las barras del módulo esta, nos queda que la probabilidad de que x esté en el intervalo mu menos k por sigma, mu más k por sigma, es mayor o igual que 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Entonces uno puede interpretar la desigualdad de Chebyshev del siguiente modo. Fijamos el k. Es decir, fijamos una probabilidad mínima que queremos cubrir con algún intervalo que no sabemos cuál es. Nos paramos en la esperanza y lo que hacemos es nos movemos para un lado y para el otro de la esperanza buscando un intervalo que contenga a la x con una alta probabilidad. A ver, vamos a ejemplificar esto con algunos valores. Por supuesto, esto vale para cualquier k en R. Yo hice un ejemplo con los valores más pavos, con k igual a 1, 2 y 3, y hice un dibujo con la normal como para fijar ideas, pero vale para cualquier variable aleatoria. Entonces, si k vale 1, el intervalo que Chebyshev acota es la probabilidad de que x pertenezca al intervalo centrado en la media, que es el eje de simetría de esta curva, que tiene una amplitud de sigma para cada lado. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la normal dijimos que en sigma había el cambio de concavidad, y que eso, el gráfico es un poco defectuoso, pero más o menos estaría dibujado ahí. Entonces, en este intervalo azul, la probabilidad de que la variable x esté, bueno, para el caso de la normal podemos calcularla mirando en la tabla, pero en el caso de una variable cualquiera, lo que tendríamos que hacer, todo lo que podemos hacer es buscar esta cota inferior que da Chebyshev. En el caso de k igual a 1, por supuesto, esta cota no dice nada. En el caso de la normal, podemos calcular esta probabilidad sin saber quién es mu y sigma, porque estandarizamos a la variable x, o sea, quiere decir acá, le hacemos la cuenta de x menos mu sobre sigma, y nos va a quedar la probabilidad de que una normal estándar esté entre 1 y menos 1, y esa probabilidad, buscándola en la tabla, es 0,68. Entonces vemos que la cota, bueno, es bastante mala. Cuando k vale 2, lo que nos dice la desigualdad de Chebyshev
es que en el intervalo mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma, siempre hay una probabilidad mayor o igual que 1 menos 1/4, que es 3/4. En el caso de la normal, eso es el intervalo este rojo que está acá, es a partir de la media un intervalo un poco más grande. En el caso de la normal, esto es el área que queda bajo la curva normal entre menos 2 y 2, que es 0,95. Y si ahora buscamos, que por supuesto se le pase la cota, y si buscamos para acá igual a 3, o sea, de la media, 3 desvíos estándares para la derecha y 3 desvíos estándares hacia la izquierda, cualquier variable aleatoria va a tener en ese intervalo más del 89% de la probabilidad. Y la normal en particular tiene el 99,77%. Entonces, ¿para qué hice esta cuenta? Con varios objetivos. Bueno, por supuesto la cota se va a cumplir. También ver que Chebyshev proporciona una cota que es bastante mala, pero es universal. O sea, se pueden construir variables aleatorias que cumplan exactamente con la cota. La cota así no se puede mejorar sin pedir algo más. Y lo que me interesa es esta interpretación, o lo que dije, lo que arranqué esta parte diciendo que Chebyshev daba sustento a la interpretación del sigma como medida de dispersión. Fíjense que lo que estamos haciendo acá, estamos fijando una cota para la probabilidad. Acá dice fijada la probabilidad, pero en el fondo lo que Chebyshev nos permite fijar es una cota para la probabilidad. Lo que nosotros podemos asegurar o construir es un intervalo que variable a variable será distinto, pero siempre es mu más k veces el desvío estándar. Y las distintas variables tendrán intervalos más o menos anchos de acuerdo al valor de sigma. O sea, a mayor sigma, más ancho va a ser este intervalo fijada la probabilidad. Bueno, eso es lo que dice Chebyshev. La vamos a usar mucho en resultados teóricos, se usa mucho, porque tiene esta cosa de universalidad, que lo único que le está pidiendo es que la varianza sea finita. Y después otra propiedad que es muy importante, que queda bajo este paraguas de las desigualdades que relacionan probabilidad y esperanza, pero en realidad solo se ocupa de relacionar dos esperanzas en este caso, es la que la última que vemos, que es la desigualdad de Jensen, pero antes de eso definir que es una función convexa, porque vale para las funciones convexas. Entonces una función es convexa si para cada x0 en R pasa lo siguiente. Convexa quiere decir que es tipo sonriente, y lo que hay para cada punto es que hay una recta, al menos una recta, en algunos casos habrá más, que queda completamente por debajo del gráfico de la función. Y acá dice, en los casos buenos, la pendiente de la recta va a ser la derivada de esta función en ese punto. Y esta, por supuesto, son los puntos, las coordenadas Y, estos que están acá. Esta es la recta de pendiente M que pasa por el punto x0, g de x0. Entonces, para ser convexa la función tiene que quedar contenida arriba de esa recta. Si la función fuera convexa pero no deriva en un punto, por ejemplo, el módulo de x, lo que le pasa en el 0 es que hay muchas rectas que cumplen esta condición. Bueno, hay muchas maneras de definir convexidad. Esta es la que es cómoda para probar la desigualdad de Jensen, que es la que ahora les enuncio. Entonces, esta es la desigualdad de Jensen. Dice, si uno arranca con una función convexa y tiene una variable aleatoria con esperanza finita y con esperanza de g de x finita, esto es porque son las dos cantidades que intervienen acá, para saber que tienen sentido estas dos cantidades. Aplicarle g a la esperanza es más chico que aplicar la esperanza a la variable g de x.
Esto es, una vez que ya calculé la esperanza, esto es una cuenta sencilla, vamos a aplicarle G a un número, pero para calcular calcular este número, lo que tengo que hacer es apelar a este teorema que vimos de cómo calcular la esperanza de una transformación lineal, o calcular la función de densidad o de probabilidad puntual de la transformación de la variable aleatoria y después calcular la esperanza. Bueno, una manera de recordar cuál es la desigualdad que vale es pensar que una función para la cual esta cuenta se puede hacer es el cuadrado, que es convexa. Y esto nos diría que la esperanza de x al cuadrado es menor o igual que la esperanza de x al cuadrado. O sea, lo que nos está diciendo es que la varianza es positiva. La varianza es la esperanza, en su fórmula reducida, la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Bueno, ¿cómo se prueba esto? Entonces, consiste en hacer esta cuenta de acá, eligiendo el x0 más conveniente. Entonces, como nosotros tenemos que comparar la esperanza de g de x con g de la esperanza de x, vamos a tomar a x0 como la esperanza de x. Entonces tomamos x0 como la esperanza de x, lo que tenemos es que para todo t, g de t es mayor o igual que g de la esperanza de x más una pendiente m, que por supuesto va a depender de quién es la esperanza de x, por t menos s de x. Entonces, en particular, esto vale para todo t en R, en particular si componemos a g con la x, obtenemos esta misma desigualdad, donde acá la x, esta es una x mayúscula, es la variable aleatoria. Ahora, tomando esperanza, por monotonía, sabemos que la esperanza del lado izquierdo va a ser mayor o igual que la esperanza de toda esta expresión. Por ahora vamos a usar la linealidad de la esperanza. Esto es una constante. Es g de la esperanza de x, esto es una constante, así que por linealidad de la esperanza nos queda la esperanza de esto más la esperanza de esto. La esperanza de esto es lo mismo, porque es una constante, más m para la esperanza de este término entre paréntesis. Pero ya nos cruzamos con una expresión de este tipo en la práctica anterior, en las cuentas teóricas de la práctica anterior, que, bueno, vale 0, porque esto va a ser la esperanza de x menos la esperanza de la esperanza de x, la esperanza de x es una constante, entonces la esperanza de sí misma, y esto vale 0. Entonces obtenemos la desigualdad que estábamos buscando. Bueno, esto básicamente son las desigualdades importantes para trabajar con este tema. En el siguiente video voy a contar un ejemplo para introducir las convergencias.